¿Cómo están, amigos de Radio VJ, tu conexión universitaria? Les habla Luis Díaz, productor y director en esta honorable cabina de Radio VJ. Ya lo sabes, tu conexión universitaria. Me encuentro con el psicólogo Juan Manuel Muñoz Cano en esto que es el mes de la concientización por la salud mental masculina. Así se ha designado el mes de junio. Y bueno, en Radio VJ tenemos este compromiso social con nuestro auditorio, profesor psicólogo Juan Manuel. De antemano le quiero agradecer que nos haya concedido algunos minutos de su tiempo para que pueda compartir su experiencia sobre un muy buen tema que tenemos. Gracias por la invitación y sí, importante darle difusión a estas situaciones tan importantes y vamos a platicar al respecto. Gracias. No, hombre, usted incluso viene hasta de azul, muy bien, con el color, ¿no? Que simboliza el mes para concientizar estos temas de la salud mental en los varones. Me gustaría comenzar porque el tema de hoy es acerca de algo que me parece ha tomado mayor relevancia en los últimos años, me parece a través de las redes sociales, que es el tema de la masculinidad frágil y la masculinidad tóxica. De eso va a tratar este episodio aquí en Cabina de Radio. Me gustaría comenzar, estimado psicólogo, ¿cómo definimos la masculinidad tóxica? Bueno, es importante, aunque sea algo contradictorio a lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en la información de las redes, que eso no es un criterio válido, científico, diagnóstico, psicológico. Se ha utilizado para referirse a ambos términos, el de frágil y el de tóxico, como para entender el efecto de los comportamientos y conductas que nos pueden hacer daño o algunas de las cosas que pueden ser la condición por la cual, en particular los hombres, tenemos otras conductas que son inadecuadas, ¿no? Okay. Entonces, el concepto de tóxico sí existe, claro que en la ciencia y en la medicina, por ejemplo, al referirse a cualquier sustancia, agente que es nocivo, que daña la salud, que perjudica, que envenena, que lesiona de alguna manera, pero hablando de alguna sustancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando entendemos lo tóxico de un medicamento, lo tóxico de un agente químico, lo tóxico del medio ambiente como un contaminante, pues bueno, hace referencia a aquellas cosas que están en el ambiente que pueden dañarnos en cierta cantidad o en ciertas circunstancias. Okay. Entonces, al vincularlo a una idea como masculinidad, si somos conscientes, no tiene relación una con la otra. Okay. En realidad ha sido una forma de atribuirlo de algunos grupos, de algunas personas, digamos, en una extrema versión para referirse a problemas sociales, a problemas comportamentales, que sí se desarrollan o desarrollamos desgraciadamente muchos hombres aún sin darnos cuenta, aún sin quererlo, por la cultura y por la circunstancia que hemos vivido siempre. Sí, por supuesto. Y procuramos, y creo que es importante, algunos ya, entenderlo como algo a corregir, pero el concepto en sí mismo lo vuelve mucho más peligroso, sí, precisamente porque las cosas tóxicas no es simplemente como que dejen de serlo. Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo radioactivo no deja de ser radioactivo y tóxico, Nada más porque simplemente implica que hay que alejarse de ello, sí. Y esa no es la idea de las personas, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado, por ejemplo, y siguiendo con el tema de masculinidad tóxica, que hoy en día son dos palabras que asustan mucho y al hombre, ¿no? Parece que uno como varón está muy asustado que de repente lo puedan señalar es que eres un masculino tóxico, por ejemplo. Uh-huh. Mentalmente, ¿qué puede llevar este tipo de comentarios que uno lo puedan categorizar de esta manera, ¿no? Bueno, lo que hemos notado, y lo digo yo, por ejemplo, en mi ámbito de trabajo, yo trabajo la psicología clínica a nivel privado y he tenido mucho tiempo ya, también 20 años trabajando en instituciones, y sí se nota el efecto en el sentido de que, en primera, hay un rechazo, ¿no? No nos gusta a los hombres sentirnos señalados de esa manera como algo negativo nada más por el mero hecho de ser hombres. Creo que eso en cualquier posición es sexista, es inadecuado, es violento,
marcar que cualquier persona, por su condición de ser lo que es, ya es negativo, es tóxico, es inadecuado, es inadaptado, es generador de algo negativo. Entonces, en primer lugar, es rechazo. Hay personas que han ido incorporando marcar la situación negativa como algo que hay que observar, hay que trabajar, hay que notar para poder cambiar de alguna manera. Y eso creo que es lo positivo de cualquiera de estas temáticas. El asunto es marcarlo como si fuese inherente al ser hombre, ¿no? Okay. Igual que cualquier violencia que pudiéramos denominar machista hacia las mujeres, el hecho de marcar que por el hecho de que una mujer es mujer, tiene algún detrimento, alguna conducta inadecuada que nos afecta directamente solo por el hecho de ser mujer. Ahora, actualmente hablar del aspecto de género, el aspecto biológico del sexo, se ha vuelto un problema. Entonces, la condición de ser hombre como una construcción también es algo que se adquiere, no es algo que se tiene, sino que está en el ámbito y se aprende, ¿no? Perfecto. Ha sido entonces han sido tiempos en donde las redes sociales, sin lugar a dudas, han ayudado o digamos, han perjudicado, podría decirse, la imagen. Ambas cosas. Yo creo que depende también, hay situaciones que tienen que ser marcadas, observadas, con un nombre que denomine, que denote realmente lo que se tiene que cambiar o lo que se tiene que reafirmar, si es el caso de la condición de la masculinidad. Yo hace un rato nombrabas el concepto también de frágil, sí, ¿no? Que también se establece como si hubiese una condición de dureza o de fortaleza inherente al concepto de masculinidad, también haciendo como referencia a que hay condiciones o hay situaciones en la masculinidad o en la interpretación de lo masculino que nos fragilizan. Claro. Un ejemplo es la crítica, por ejemplo, la crítica al género, que es muy marcado en la situación social o cultural del machismo, entre hombres, hablar mucho en queja, en burla. Ahorita lo podemos ver con el fútbol y el famoso grito, ¿no? Sí, claro. que ya está erradicando por suerte. Pero en algún momento los hombres lo entendemos como parte de un folclore, un discurso, desgraciadamente no tomando en cuenta la repercusión que causa el denostar, el nombrar de manera grosera, peyorativa a alguien, claro, o con toda la intención de molestar o de generar algún tipo de queja o de molestia o de violencia. Eso es lo que hay que erradicar. Aunque la palabra misma deje de usarse, el sentido no. Entonces podríamos, por hablar del fútbol, cambiar la palabra, pero la intención es la misma, es decir, molestar al otro. Esas son cuestiones de la masculinidad, es decir, cosas que aprendemos entre hombres, mucho más que las mujeres que pueden distinguirlo de otra manera, como parte de la condición de ser hombre. Claro. Y es negativo, realmente genera efectos nocivos tanto en quien violenta como en quien recibe la agresión o la violencia. Entonces, hablar de fragilidad en particular implica que los hombres, bueno, entenderlo sería que hay cosas que los hombres nos pueden vulnerar en el sentido de sentirnos hombres, o de no ser o no tener o no demostrar la famosa hombría. Entonces son muchos temas mezclados, ¿no? Sí, me queda muy claro que acá no nos tomaría horas, ¿no? Si acaso poder entender lo que podría ser una masculinidad tóxica, que usted ya nos comentó que no existe como tal una... O sea, no va uno el psicólogo y dice, no, es que eres un masculino tóxico, o sea, eso no existe como tal. Y lo peor es que ya está pasando que para entenderse, muchos colegas ya utilizan el concepto como si fuera realmente válido, como si fuera una forma de diagnosticar algo, pero no es así. Okay. Mencionaba la famosa palabra del grito. Bueno, en los 90 sucedió una situación parecida con la canción de Molotov, que lleva el mismo nombre. La palabra frágil, tóxico, la que mencionaba, no llega a un punto donde podemos decir es que depende el contexto, depende la intención, existe eso, ya no es válido en esta época. Me gustaría saber su opinión al respecto. Es interesante, para los que estamos formados también en aspectos lingüísticos, claro. Entendemos que el idioma tiene que ver mucho con el uso, con la intención, con un contexto particular, no solamente con el concepto en un diccionario o la buena o mala intención de una persona al hablar. Es algo muy complejo, pero
precisamente por su complejidad tenemos que elegir si es bueno o malo de manera general, porque si no cada caso sería algo diferente. Muy aislado, ¿no? Y la idea es disminuir la violencia, disminuir las implicaciones negativas que tenemos con nuestros actos, y uno de ellos es hablar, ¿no? El dirigirnos a otros, el nombrarles. Entonces creo que es correcto erradicar de alguna manera del uso de nuestro uso en el lenguaje en ciertas condiciones, cosas que son violentas, ¿no? Okay. Es decir, desagradables, que no traen ninguna cosa buena, ni en particular ni en general, y insultar a la gente no es algo bueno, sí, no. Con la intención que sea, incluso de defenderse o de marcar algo negativo. Lo peyorativo, lo grosero, lo altisonante, pues no tiene mucho sentido más que violentar. En otros sentidos, las palabras, por ejemplo, ocupar frágil, pueden vulnerar también, ¿no? Sí. Es decir, se ha notado, gracias al feminismo en los últimos años, que es importante cambiar la forma en la que hablamos para poder manifestar otro tipo de pensamiento, y también cambiar aquellos pensamientos que se han arraigado sin saber el sentido profundo que tienen. Entonces, el cambiar el lenguaje sí es útil, pero no cambia la condición violenta de las personas necesariamente, solo cambiar las palabras. Es decir, yo puedo no insultar a alguien, pero seguir siendo igual de violento, o pensar igual de mal, o tener muy marcadas comportamientos que son dañinos, ¿no? Sí, claro. Por lo que usted ha estudiado, ha consultado, por supuesto, a sus pacientes, ¿qué entendemos entonces, o cómo es qué es un tóxico y qué es un frágil? Uh-huh. Bueno, yo te puedo decir que tratando con muchas mujeres que son mis clientas de distintas edades, como han incorporado en su conciencia esta idea de lo tóxico como para definir conductas inadecuadas de los hombres, o de otras mujeres incluso, ¿no? O de ellas mismas. Sí, claro. Mi intención siempre es marcar que se entiende, pero no es la palabra correcta. Okay. Hay que buscar las palabras adecuadas para definir aquello que se quiere marcar, notar y cambiar. El generalizarlo a tóxico no nos indica qué es lo tóxico de esa conducta. El decir frágil no indica en qué se requiere que se sea más fuerte, o se sea más duro, o se sea menos frágil. No sé cuál sería la intención por la cual se utiliza. Se ha encapsulado tanto en frágil como en tóxico lo bueno y lo no bueno de un hombre, ¿no? En ambos casos es negativo. Sí, es decir, curiosamente, que yo lo he escuchado con una intención muy negativa, que algunas personas, no necesariamente solo mujeres, utilizan el concepto de que los hombres somos frágiles para denostarnos, para hacer burla de que hay cosas que nos molestan, ¿no? Okay. O que nos vulneran, y respondemos en función de eso. Ahora, las respuestas en todos los seres humanos a una agresión normalmente son otra agresión, otro tipo de agresión. Algunas defensivas, algunas son del mismo estilo, es decir, aprendemos de alguna manera que si nos empujan, nos tenemos que defender, si nos pegan, nos tenemos que defender. Sí. También en lo emocional, también en lo verbal, ¿no? En el trato. Desgraciadamente las personas y los hombres hemos aprendido que no podemos dejarnos, ¿no? Sí, claro. Y en el sentido mal cultural, que las mujeres no tendrían que responder, por ejemplo, sí. O que tienen que ser sumisas. En ambos casos es negativo. Todas las personas deberían ser tratadas con respeto. Por supuesto. El asunto es qué pasa cuando no es así. Y también hay otra cosa que se enseña, ¿no? Es decir, a tolerar, a aguantar, a no responder. Debe de haber un punto intermedio entre eso para no marcarlo como una fragilidad, del hecho de poderse defender o el poder corresponder a un argumento sin necesidad de ser vulnerado, ¿no? Pero cuando alguien utiliza con mala intención el marcar a un hombre, en particular por lo que estamos hablando, como frágil, no es como para denotar aquellas cosas en las que es mejor o es bueno o tiene fortaleza, solo es para marcar que esas cosas le molestan, y los hombres reaccionamos bien y mal, a veces mucho más mal que bien, a esas agresiones, sí, con otras agresiones, y en algunos casos se interioriza la forma violenta de responder, cosa que es inadecuada, pero precisamente por estar siendo atacados constantemente con cosas. En este sentido, la condición de fragilidad trata de marcar la idea de que los hombres debemos de responder de otra manera a aquellas cosas que nos podrían agredir
porque en realidad no tendrían que agredirnos. Sí, no, sí. Por ejemplo, que alguien te diga, o que se utilizaba esta frase, ¿no? Haces X cosa como niña, ¿no? Ajá, ok. Y eso nos vulneraba. Sí, sí, sí. Y es decir, que nos comparen con otra persona, ¿en qué sentido? Y tiene una marcada intención Sí, claro. de marcar la diferencia entre hombres y mujeres de manera negativa hacia las mujeres, y eso es lo machista, eso es lo que hay Sí, que sí. cambiar. Pero una comparación puede ser dañina para cualquier persona. Sí, por supuesto. Te pueden comparar con tu propio hermano o con tu padre y aún así sentirte vulnerado, Sí, claro. porque no es bueno ser comparado, o por lo menos en ese sentido. Entonces, esa fragilidad muchas veces se utiliza con toda la intención de seguir dañando o burlándose de condiciones que hemos adquirido en la cultura. No digo que estén bien todas, pero que tienen que ser asimiladas también como violentas de parte de otras personas, incluso de otras mujeres. Sí, por supuesto. ¿Cómo apoyamos al varón en este caso? Insisto en que es que eres un tóxico, masculino tóxico, o es que eres un masculino frágil. Naturalmente lo ideal sería, y siempre aquí lo invitamos, a que acudan con su psicólogo de cabecera. Si no tienen, revisen, hay muy buenos, el profe Juan Manuel, por supuesto. ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo se puede apoyar al hombre en este tema? Porque es un bombardeo constante de información. De repente nos topamos con que ya muchos hombres tienen miedo siquiera de mirar hacia otra persona, porque se sienten ya como observados, vigilados. ¿Cómo podemos ayudar al hombre en este tema? Bien, me gustaría plantearlo como una especie en un cuento, en una historia. Okay. Muchos hombres sí fuimos criados, o tuvimos la suerte o la ventaja de ser criados en ambientes no violentos por hombres y mujeres, es decir, padres y madres, que ocupaban buenas estrategias o que aprendieron bien a educarnos a los hijos. Y una de esas experiencias, creo que todos las vivimos en algún momento escolar, donde llegábamos a casa tristes, enojados, llorando, quizá molestos, con pesar, y nos preguntaban qué te pasó, ¿no? Y en algún momento respondíamos que me dijeron tal cosa. Cualquier rótulo, cualquier palabra, cualquier grosería, cualquier comparación que pudiéramos decir, y nuestro padre o nuestra madre o ambos, o alguna figura familiar nos decía, nos hacía contrastar. ¿Y lo eres? Por decirlo un ejemplo, ¿eres tonto? Y uno dudaba quizá, pero esa figura adulta te hacía sentir que no lo eras, ¿no? Sí, por supuesto. Y que no era necesario responder a algo si tú eras consciente de que no lo eras, ¿no? Que esas personas te decían, hay gente que molesta, hay gente que no sabe, hay gente que te va a tratar de hacer daño, y la idea es no corresponderlo, ¿no? En primera, mirando hacia adentro y decir, ¿lo eres? Pensemos, cambiemos el concepto. Si alguien te dice, es que eres tóxico, y tú te conoces y sabes que actúas relativamente bien, o que sabes corregirte en tus actos, podrías decirle a esa persona, ¿a qué te refieres? ¿No? No, es que te enojas muy fácilmente. Bueno, eso es trabajable, vamos a decirlo claro, así, el ¿no? enojo, sí. La toxicidad no, el hecho de decir, yo grito cuando discuto. Bien, es una conducta muy clara que se puede modificar, que se puede observar uno mismo. Entonces, ¿cómo nos ayudamos los hombres? Creo que ya lo he notado más. Cuando discutimos entre nosotros y en lugar de burlarnos o quejarnos o inclusive responder negativamente a esas críticas, observamos si es cierto. Es decir, claro, nos decimos, oye, sí es cierto, yo te he notado cuando contestas así, no, pues tú también. Y hacemos un espejo, ¿no? De decir, ciertas conductas sí las llevamos a cabo, sí es cierto, cuando tomamos nos ponemos así, o la última vez que te vi discutiendo con tu novia, sí vi que le hablaste feo, ¿no? Es decir, podernos contrastar y apoyarnos en el hecho de contrarrestar esas conductas, observándonos no desde la crítica, por supuesto, sino desde el apoyo. Decir, oye, yo lo que hago esto para calmarme, no al revés, ¿no? Y yo le contesto esto, yo le digo aquello, que eso también es lo negativo y tóxico. Ahora, no ser vulnerados implica tener ese apoyo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que tener un buen acompañamiento, ¿no? Se ha dicho mucho. ¿Usted piensa que muchos de estos casos de cuando un varón se siente vulnerado de esta manera, pues también refleja que no ha sido bien acompañado para poder sobrellevar este tipo de términos que lastiman, ¿no? Realmente, porque no sé, no pienso que haya algún hombre al que le guste que le digan es que eres un tóxico
o es que eres frágil, ¿no? Ujú, O sea, ujú. ese tipo de cosas se resolverían más si tuvieras un buen acompañamiento, un familiar, en este caso, ayuda psicológica. ¿Cómo ves ese tema, profe? Claro, claro, como te comentaba en el ejemplo, yo creo que siempre va a haber una figura adecuada en la vida de los hombres. Todos tenemos en nuestra formación tanto esos ejemplos negativos como algún, de vez en cuando, ejemplo positivo de lo correcto, de lo adecuado, de lo que funciona, de un buen consejo, de la compañía de alguien que te corrige sin lastimar, sin herir, sin dominar. Y uno puede tomar ya decisiones adultas, ¿no? Cuando hablamos de infancias, cuando hablamos de adolescencia, pues bueno, hay una dificultad porque ahí buscamos quizá más el pertenecer a un grupo, no importa cuál, Sí, sí, sí. no necesariamente el más correcto o la mejor compañía, pero alguien siempre está ahí, es decir, ahí debe de haber adultos responsables dándose cuenta de los demás, y creo que esto está aumentando. No creo que sea gracias a que existen conceptos negativos como estos, pero sí ha habido un cambio en el mundo, mucho como te comentaba, proviene del feminismo, de que por lo menos ellas se han puesto de acuerdo para apoyarse, a diferencia de los hombres, que nos hemos disgregado, Aislado. aislado, como parte de la misma cultura de no pedir ayuda, como Claro. parte de la cultura de no necesitar, de tener que ser fuertes o demostrar. Y todos los hombres repetimos ese tipo de conductas negativas para nosotros mismos y para los demás. Entonces, lo primero es entender que somos seres humanos y requerimos apoyo y ayuda, y de por sí la recibimos y la generamos. Eso de estar solos, si yo me hice solo, yo no necesito a nadie, es un concepto muy negativo que los hombres hemos interiorizado por mil razones. Ya no importa de dónde o por Sí, qué, sí. sino qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Y finalmente, pienso que el hecho de que un hombre diga que se hizo solo, así como una mujer, pues no es cierto realmente, ¿no? Exacto, Siempre no, no, estás no. ayudado de alguna de Y otra manera. acompañado Sí, sí. o en una relación con otros, ¿no? Sí, digo, no encuentras un trabajo solo al 100, o Ujú. sea, siempre hay alguien que te acepta, etc. Profesor, ya para ir acabando esta amena plática que tenemos aquí en Radio BJ, tu conexión universitaria, preguntarle, ¿hasta qué momento ya el autoanálisis ya no es suficiente y tienes que pasar a acudir con un experto? Porque me imagino a un hombre que le estén diciendo repetidamente que eres tóxico o es que eres frágil y se lo taladren en la mente constantemente. Llega un momento en el que ya uno como hombre dice, ¿de verdad lo seré? O sea, ¿de verdad seré tan frágil? O sea, ¿en qué momento ya el autoanálisis ya no alcanza? Nos gustaría que nos comentara esa parte. Ok, es complicado, es importante hacerse la pregunta, es complicada la respuesta, pero la versión más sencilla es esta. Cualquier persona va a notar cuando sus propios esfuerzos por entenderse a sí mismo, por querer que las cosas cambien, ya no están teniendo frutos, se están volviendo más complicados, generando más problema. Y cuando alguien ya marcadamente te está diciendo, no desde la queja y la crítica nada más, porque eso es común, sino también desde el no sé yo qué hacer por ti, un amigo, familia, esposa, pareja, te dice, yo ya no sé qué hacer, es importante decir, bueno, tengo que buscar ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Y esa ayuda que sea profesional. De preferencia todos deberíamos de tenerla alguna vez en la vida, pero ¿cuándo elegirla? Yo creo que cuando nos ha rebasado o la premura nos lleva a decir, necesito resolver esto pronto, ¿no? Porque ya no quiero sentirme mal. La idea sería no querer sentirse mal, pero la mayoría de la gente vamos a cualquier servicio de salud cuando ya nos sentimos mal, ¿no? Por supuesto. Cuando ya afecta. Entonces, lo mejor sería notar que uno se conoce en alguna medida, uno se relaciona con uno mismo y uno sabe cuando algo ya no está bien, ya no acomoda, y pedir la ayuda, ¿no? En lugar de esperar a que eso ya afecte, duele, lastime o esté generando mayores efectos alrededor. Pero bueno, es muy complicado saber Sí. cuándo, ¿no? Sí, no, por supuesto, ya depende de cada caso en particular. Psicólogo, me encantaría que pudiera dejarle un mensaje final ya para cerrar esta buena plática a los varones, ¿no? Y generar esta conciencia que desde nuestra trinchera aquí en Radio VJ, pues no tiene nada de malo acudir a un especialista, ¿no? Un psicólogo es lo ideal, de hecho, como usted lo ha comentado, pero de voz de un experto que le diga a nuestro auditorio, pues la importancia que tiene acudir. Que no quede nada más, junio es el mes de la concientización para la salud mental masculina, porque uno puede hacer campaña, uno puede armar cápsulas, pero
Creo que al final lo que importa es que de verdad nuestro oyente o quien esté en nuestra plataforma, en Facebook, X, etc., pues de verdad se anime a ir, ¿no? Que se atreva a ir, que a lo mejor en vez de invertir esos pesos, porque es una inversión a su salud, hay que decirlo, en vez de invertir eso en, no sé, en una ida al cine para despejarse, por poner un ejemplo, lo puede invertir en acudir a un especialista que lo pueda apoyar a resolver esas situaciones que a lo mejor ya solo ya lo comprimen, ¿no? Ujú. Creo que lo primero sería aceptar que ya hay una apertura, por lo menos en ciertos ámbitos, en el ámbito del estudio, de la universidad. Creo que tenemos compañeros, maestros, Sí. maestras que nos pueden apoyar ya de entrada en el diálogo. Y a partir de ahí, saber si se puede contar con profesionales en particular, generar grupos, espacios de diálogo. No importa, y aquí voy a quedar quizá como en controversia, incluso la gente que escucha al Temach y cosas así. Sabía que iba a salir en algún momento esos nombres. Puede ser crítico, sí. Es decir, podemos, ya que hay tanta información, podemos platicar y ser críticos, ¿no? Es decir, de qué estamos de acuerdo y qué no estamos de acuerdo en esos diálogos entre otros hombres, o inclusive de otras mujeres que también pueden, y he notado que apoyan más, ¿no? En este sentido, pero no como una lucha entre, sí, ¿no? Entre facciones y grupos y género y hombres contra mujeres y buenos contra malos y sanos contra no sanos. ¿Por qué se ha radicalizado? Perdón que lo interrumpa, pero me parece que es importante señalar eso. Se ha radicalizado todo, ¿no? El asunto es la cantidad de información. Nos saturamos. El cerebro humano funciona seleccionando de manera general. Es decir, no notamos la diferencia de todos los colores, por ejemplo. Sí. Simplemente decimos blanco, negro o gris, ¿no? Es decir, no vemos las gamas porque no es naturalmente más sencillo ni más útil ver tanta diferencia. Entonces nos radicalizamos porque nos gusta tener una tendencia a lo que más nos acomoda, a lo que no nos genera tanto ruido. Sí, por supuesto. Entonces apoyamos lo que nos parece más conocido y no tanto lo que nos parece muy diferente a lo que pensamos. Pero para que las cosas cambien para bien, también tenemos que notar que hay cosas que no hacemos, que no nos gustan, que son muy diferentes a nuestras prácticas, que quizás son las correctas, pero las rechazamos porque no es lo que hemos vivido. Uh-huh. De ahí que la violencia se genere y genere más violencia y sea difícil erradicarla porque nos cuesta trabajo rechazarla. Y nadie ha vivido un ámbito libre de violencia, sí, hasta el día de hoy. Ojalá llegue a pasar. Entonces, es tomar partido. Incluso también cuando somos atacados, pues tenemos que reunirnos con los que confiamos que nos van a apoyar. Sí, sí. De ahí que eso, radicalizar las cosas es muy negativo, en todo sentido, en lo político, en esta cuestión de las personas. Entonces, cerrando la pregunta, al dialogarlo y al tener puntos de vista de gente que confiamos, incluso que confiamos, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, podemos generar nuestra propia forma de pensar. Okay. Más bien la estamos generando. La idea es no tomar partido inmediatamente, es reflexionar las ideas, dialogarlas con otros y saber cuáles son más útiles y cuáles no. Porque tampoco podemos cambiar, nadie puede cambiar en función de la petición de un tercero, nada más porque se le ocurrió, ¿no? Es decir, sí, también tenemos que aceptar que los hombres tenemos conductas adecuadas, que también tenemos prácticas que han sido útiles a la humanidad toda la vida y que simplemente deben de ser no violentas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el que un hombre sea o se considere una persona que apoya o que tiene que cuidar, a mí no me parece para nada negativo, ¿no? En realidad todas las personas deberíamos cuidar a otros, ¿no? Sí. O deberíamos de procurar o ser autosuficientes, no la idea de hacerme solo, pero sí de decir, también puedo solo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo que todos deberíamos de compartir, es decir, hay muchas cosas de la masculinidad que se están callando cuando deberíamos de seguir apoyándonos y decir, esto para nada es malo, ¿no? Sí, no. Si no está marcado, obviamente, con esta idea de superioridad o de primacía. Es decir, los seres humanos también deberíamos tener muchas cualidades masculinas. Sí, no importa si somos mujeres o hombres, nada más, ¿no? Exactamente. Psicólogo, ¿nos podría compartir sus redes, su número para que nuestro auditorio se pueda poner en contacto con usted y en determinado momento pues pueda agendar una cita? Claro. Y ya usted pueda pues atender la situación, no más en temas de
de un masculino, femenil, por supuesto que usted es un psicólogo, ¿no? Uh-huh. Gracias. Prácticamente todas mis redes estoy como Juan Manuel Muñoz con Z y con ñ, Cano, C-A-N-O, Juan Manuel Muñoz Cano, en Facebook, en X, en Instagram. Y mi WhatsApp es 22 21 25 1007. Perfecto. En mi correo es jmmc de Juan Manuel Muñoz Cano, jmmcpsi@gmail.com. Muy bien, perfecto. Pues estuvo con nosotros el psicólogo Juan Manuel Muñoz Cano. Yo de verdad le agradezco de nueva cuenta que se haya unido a esta serie de especiales que estamos realizando durante el mes de junio para concientizar sobre lo importante que es la salud mental masculina. Se lo agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, hay que unirnos y mejorar la salud en general de todos, no solamente de nosotros, pero qué bueno que hay un marco como este. Gracias. Estoy con el psicólogo Juan Manuel Muñoz Cano. Yo soy Luis Díaz, aquí en Radio VJ, tu conexión universitaria. Nos estamos viendo en próximas emisiones. Hasta la próxima.